Digestivo. Bien, entonces cuando hablamos de estómago, chicos, estamos hablando prácticamente de la continuación con el esófago que tiene. ¿Y se acuerdan cómo se llama esa continuación que hay? Se fijan, acá todo este tubito es el esófago y solo tenía una función, era transportar la comida. ¿Hacia dónde la iba a transportar? Hacia este saquito que tiene forma de J, que es el estómago. Bien, ¿cómo se llama la comunicación que tiene el esófago con el estómago? El cardio. Bien, ahora, acá fíjense hay una imagen más ampliada, porque resulta que si nosotros vemos la topografía de este estómago, vamos a ver que él se encuentra ubicado en un espacio conocido como el espacio sufrénico izquierdo. Ya. Entonces tenemos al espacio sufrénico izquierdo. ¿Y cómo está comprendido ese espacio sufrénico izquierdo? Facilito, fíjense, tanto superior como lateralmente. Tenemos acá este musculito. ¿Cuál es, chicos? Se está dividiendo la parte del tórax y el abdomen. El diafragma. El diafragma. Bien. Sigámoslo hacia inferior. ¿Qué es todo acá? El colon transverso. El colon transverso. Y el colon transverso está recubierto por un meso, ¿no? ¿Se acuerdan qué meso es? Mesocolon transverso. Entonces, límite inferior, colon transverso y su mesocolon respectivamente. Ahora, el límite medial, chicos, bueno, este límite medial no es que haya una región específica o algún órgano específicamente, sino que está en relación con otra región que se la conoce como la región celíaca. Ya la región celíaca no es más que una región que se encuentra bien en la parte medial, donde justamente vamos a ubicar al tronco celíaco arterial y a todo el plexo celíaco nervioso, ya que hoy lo vamos a ver también. Bien, entonces fíjense, ahí están los límites, ya los dijimos. Lo importante de esto es la ubicación de este estómago de acá. Ahora, ahí tienen algunos datos sobre sus distintas dimensiones. Recuerden que lo importante de esto de acá es su longitud. Teníamos que hay 4 órganos únicamente en el cuerpo humano que de longitud tienen 25 centímetros. Esófago, estómago, duodeno y los uréteres. ¿Bien? Bien, ahora, estudiemos un poquito de cómo se ve la parte externa del estómago. Ya, vamos a describir cada una de sus partes. Ya conocemos que esta parte de que está acá superior, con la que se conecta con el esófago, fíjense, a esta altura es como que está terminando el esófago, está iniciando lo que es el estómago. Ya las fibras musculares circulares se engruesan y me forma un verdadero esfínter. Ese esfínter es el esfínter esofágico inferior, o a nivel del estómago se lo conoce como cardias. ¿Ya? ¿Por qué es tan importante ese esfínter? Porque ¿se acuerdan qué tipo de líquido produce el estómago? Ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico, y su mismo nombre lo dice, ¿no? Es ácido. ¿Y será normal que de repente ese ácido pase hacia el esófago? No, ¿ya? Si pasa hacia el esófago, predispone a que este se inflame. La inflamación del esófago se lo conoce como esofagitis. Ya, y ustedes van a conocer después que si eso se mantiene va a llevar a otra patología que se la conoce como el esófago de Barré. Ya, entonces el cardias es prácticamente como una barrera, si ustedes quieren decir así, que existe en el estómago para evitar que exista el reflujo del ácido hacia el esófago. Bien, aparte de este cardias, otra estructura anatómica que justamente tiene esa función también es este ángulo que se forma en la unión entre el esófago y el estómago. Aquí está, bien bonito. Ese, chicos, acá, bueno, no lo remarqué todavía, pero es el ángulo de His. Muy bien, que tiene la misma función prácticamente que el cardias. ¿Ya? Ahora, fíjense, vamos a tomar de referencia el punto del ángulo de X, donde se transforma en cardias, para hacer una línea horizontal imaginaria. Y vamos a decir que todo lo que esté arriba de esa línea horizontal imaginaria va a corresponder a lo que se conoce como el fundus o fondo gástrico. ¿Ya? Este fundus o fondo gástrico, cuando ustedes empiecen a estudiar todo lo que son estructuras anatómicas a través de imágenes, van a ver que en una radiografía se observa bien bonito. ¿Ya? De hecho tengo una imagen acá, ahorita se lo voy a mostrar, se lo conoce como la bulla gástrica. ¿Ya? Ahorita se lo pongo. Bien, fíjense, ahí demarqué ya el ángulo de His, eso es importante. Ahora, esto es interesante, fíjense que todo esto que queda por debajo del fondo gástrico, lo que vamos a conocer es el cuerpo del estómago. Y resulta que este cuerpo del estómago presenta dos curvaturas. Una curvatura menor, que es la que está por delante, es decir, es anterior, y una curvatura mayor, que es la que está posterior. Ahora, acá hay una característica. Resulta que esta curvatura menor, en sus 2/3 superiores, tiende a ser, por así decirlo, vertical, mientras que su tercio inferior se vuelve más horizontal. Ahora,
en el punto exacto donde esta curvatura menor, cambia de dirección, ya vamos a trazar una línea imaginaria también. Y esa línea imaginaria, chicos, ya me va a delimitar toda esta parte superior que va a ser propiamente el cuerpo gástrico, e inferiormente se lo va a conocer como la región pilórica. Ya, región pilórica que a su vez va a estar dividida en dos porciones. Una que es mucho más dilatada, que se la conoce como el antropíloro, y una que es mucho más estrecha, que se la conoce como el píloro propiamente. ¿Ya? Píloro que ya va a estar en comunicación luego con el siguiente órgano, que sería la primera porción del intestino delgado, que es el duodeno. Y acá fíjense, sí se delimita, porque ahora sí tenemos un surco anatómico que me marca dónde termina el estómago y dónde inicia el duodeno. ¿Ya? Es el surco duodeno pilórico, así se llama, por la comunicación que hay entre los dos órganos. ¿Ven? Ahí está el cuerpo del estómago que les decía, está el antropíloro. Fíjense cómo hacemos otra línea imaginaria a este nivel del antropíloro, donde prácticamente ya está disminuyendo de calibre, ¿no? Eso es lo que nosotros llamamos píloro propiamente. Aquí está la radiografía que les decía. Fíjense que por gravedad, toda esta parte del fondo gástrico no va a estar ocupada ni por líquido ni por comida, sino que cuando uno está parado, está ocupada por aire, chicos. Ya, y esta es una radiografía, y cuando ustedes vean aire en la radiografía, lo van a ver así siempre negrito. Por ejemplo, esto de acá, ¿qué creen que es? Los pulmones, ¿no? Recuerden que los pulmones están llenos de aire. Pero fíjense, acá un poquito más abajo, se vuelve a observar otra imagen así negrita. Ya, y ustedes todo lo que vean negro quiere decir que hay aire. En este caso, esta imagen negra que se está formando en esta radiografía corresponde a lo que es el fondo gástrico. Ya, entonces eso tómenlo en cuenta. En esta radiografía se le llama bulla gástrica. Bien, ahora estudiemos las caras propiamente del estómago. Ya, pero a ver, para estudiar estas caras vamos a delimitar ciertas relaciones importantes que tienen. Para empezar, el estómago, topográficamente hablando, va a estar ubicado principalmente en lo que es el epigastrio. Sin embargo, cierta parte del estómago también lo vamos a poder ubicar en el hipocondrio izquierdo, ¿ya? Y en mucha menor medida, dependiendo de la disposición, porque no todos los cuerpos son iguales, igual puede llegar inclusive un poquito hasta el hipocondrio derecho, pero principalmente el epigastrio. ¿Ya? Ahora, resulta que entonces vamos a estudiar una cara anterior, es decir, una cara que vamos a ver por delante, y una cara posterior, propiamente. ¿Ya? Ahora, lo característico de esta cara anterior del estómago es que compromete dos partes. Ya tiene una parte superior que es netamente torácica y una parte inferior que es netamente abdominal. Ya, la parte torácica es importante, chicos. ¿Por qué? Porque está recubierta entre la séptima, la octava y la novena costilla. Ya, prácticamente a esa altura, en la parte izquierda, nosotros vamos a poder ubicar al estómago. ¿Ya? Y ese espacio que está ocupando el estómago en esta altura torácica es un espacio importante que se le conoce como el espacio semilunar letra V. Entonces, fíjense cómo va a estar delimitado este espacio de la siguiente manera. Acá tenemos los arcos costales, bueno, las costillas, la séptima, la octava y la novena. ¿Ya? Bien. ¿Qué más? Hacia la derecha, fíjense, este es el hígado. ¿Ya? Hacia la izquierda, chicos, tenemos el vaso. Y hacia arriba tenemos al corazón propiamente. Obviamente esto es algo esquemático, pero es para que se den una idea de cómo está delimitado este espacio. Y fíjense, entre todos estos órganos que yo puse, está ahí mi estómago. Entonces, ¿cómo está delimitado el espacio semilunar de Traube? Superiormente, por el corazón. Hacia la izquierda, con el vaso. Hacia la derecha, con el hígado. E inferiormente, por el reborde costal. Así se lo conoce. ¿Ya? Ese es el espacio semilunar de Traube. Bien, ese espacio es muy importante, ya sobre todo en la clínica, cuando ustedes resulta que percutir es hacer un movimiento con las manos, dando golpecitos en cualquier parte del cuerpo. ¿Ya? Y normalmente cuando nosotros hacemos esos golpecitos a esta altura, deberíamos de escuchar un sonido característico del aire que se lo conoce como timpanismo. Y así de repente no escuchamos timpanismo y empezamos a escuchar otra cosa, nos quiere decir que probablemente haya una patología, por ejemplo un derrame pulmonar del lado izquierdo, por así decirlo. Ya esa es la importancia que tiene este espacio y esta relación con el estómago. Bien, fíjense que así mismo, ahora en la parte abdominal sí,
el estómago sigue formando parte de otro espacio importante. A este espacio se lo conoce como el triángulo de la B. Y ahí es más facilito. ¿Cómo está delimitado el triángulo de la B? Fíjense, tanto superior como lateralmente, es decir, tanto a la derecha como a la izquierda, corresponde a todo lo que es el reborde costal, ¿ya? E inferiormente llega un poco superior al noveno cartílago costal. No lo sobrepasa. Bien, entonces hacemos una línea horizontal imaginaria. Y de esa manera entonces tenemos delimitado este triángulo de Trobel. Ya. Bien. ¿El triángulo también está relacionado con el ángulo de Shapley? Podría estar por la disposición del esternón, ¿no? Pero recordad que el esternón no siempre termina en una puntita. Puede terminar, es que tiene distintas morfologías, ¿ya? Pero en el acto quirúrgico sí, ahí sí tienen relación. Pero bueno, hablando del estómago propiamente, no tiene. Bien, pasemos ahora a describir las curvaturas, chicos. Como les comenté hace un momento, el estómago tiene dos curvaturas. Una curvatura anterior, que es menor, y una curvatura posterior, que es la curvatura mayor. Ahora, ¿cuál es la característica de estas curvaturas? Que en ambas vamos a encontrar repliegues peritoneales, ¿ya? Y estos dos repliegues justamente corresponden a omentos. ¿Y se acuerdan qué es un omento? ¿O epiplon de repente? ¿Qué es, Alejandro? Hígado entre hígado. Hígado entre hígado. No, entre órganos y órganos. Eso, entre un órgano y otro órgano. ¿Ya? Ese es un momento o epiplon. En este caso, en la curvatura menor, ¿qué aumento tenemos? El aumento menor que me está conectando no solo la curvatura menor del estómago, sino también la parte más inferior del esófago y la parte superior de la primera porción del intestino delgado, del duodeno, específicamente el bulbo duodenal. Entonces fíjense que el aumento menor se extiende en estos tres órganos y luego se dirige hacia la cara visceral del hígado. Ya ahí se está insertando. Ya, este es entonces el aumento menor o epiplo menor, o si ustedes quieren decirle aumento gastrohepático. ¿Ya? Eso tienen que tenerlo en cuenta. Bien, ahora fíjense que este aumento menor, a su vez, chicos, tiene dos partes. Una que es muy delgadita, que es la que estoy señalando acá, ¿ya? Que se la conoce propiamente como ligamento hepatogástrico. Pero resulta que en la porción más lateral, donde está en comunicación con el duodeno, este aumento menor se engresa. Y ahí justamente esta parte también coincide con su borde libre. ¿Qué quiere decir que algo tenga un borde libre? Que no está en comunicación con nada. ¿Ya? Pero si nosotros cortamos un poquito este borde libre, no vamos a encontrar que en su interior está discurriendo el pedículo hepático. Ya, pregunta de examen, ¿cómo está conformado el pedículo hepático? Eso, la vena porta hepática, la arteria hepática propia y el conducto coledo. ¿Y dónde nace la arteria hepática propia? Y la hepática común. ¿De la hepática común? ¿Y la hepática común del? Tronco cerebral. ¿Y el tronco celíaco? Bien, llegamos a la orilla. Entonces eso es lo interesante que hay que tener en cuenta de este aumento menor, su borde libre, ya no se olviden, es importante. Bien, aparte, este borde libre también delimita lo que es el hiato de Winslow anteriormente. Ya esta prácticamente es la entrada a la transcavidad de los epiplones, a esta altura de acá. Ya, entre lo que es el borde libre, el aumento menor, donde se encuentra el pedículo hepático, la vena cava inferior, el lóbulo cuadrado del hígado, ya, y el duodeno, su primera porción. Bien, ahí está este otro ligamento que se le conoce como ligamento hepatoduodenal. Y bueno, esta parte de acá es para que vean que existen también otros repliegues que se los conocen como recesos, chicos. ¿Ya? Pero bueno, lo que quiero que sepan de acá es que vean la disposición de los momentos. Sigámoslos acá. Este que está por debajo, que bueno, me olvidé mencionárselos, que es este mismo de acá, corresponde a lo que es el aumento mayor o epiplon mayor, o también conocido como el delatal de los cirujanos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque justamente ese aumento, el que se levanta durante el acto quirúrgico para poder ver todas las asas intestinales. ¿Ya? Por eso sí se lo conoce. Bien, ahora lo que quiero que vean de acá es que de este aumento menor,
ya hacia arriba, se desprende otro repliegue que me une al estómago con este órgano de acá, que es el vaso, formando un ligamento también, otro medio de fijación del estómago, que es el ligamento gastroesplénico, propiamente. Y si lo seguimos más arriba todavía, vemos que este vaso, a su vez, desprende otro ligamento más, que lo está comunicando con el diafragma. Entonces se le llama ligamento. ¿Más fuerte? No, vaso con diafragma. Esplenofrénico o frénico esplénico, ya puede ser de los dos lados. Bien, eso de ahí. Ahora, veamos algo interesante, que algo que van a compartir de hecho todos los órganos del tubo digestivo, y es su configuración anatómica, chicos. Ya cuando nosotros hablamos de la configuración anatómica, es ver todas las capitas que están componiendo a este órgano de acá. Ya entonces, hablando netamente del tubo digestivo, en cualquier órgano que ustedes vean, vamos a encontrar 4 capas. Yendo desde superficial a profundo, ¿qué vamos a tener? Que la capita más superficial, bien, es la serosa. Y la serosa no es más que la dependencia del peritoneo. O sea, es ese mismo peritoneo que se está adosando al órgano. Esa es su primer capa, la serosa. Por debajo de la serosa, fíjense, acá tenemos capas musculares. ¿Ya? Y en el caso del estómago son un poquito particulares, ahorita lo vamos a ver. Pero en todas las demás vísceras, las capas musculares solo son 2. Y hay siempre una capa muscular superficial y una capa muscular profunda. La capa muscular superficial siempre van a ser fibras longitudinales, es decir, son fibras rectilineas, mientras que la capa profunda son fibras musculares circulares, que justamente reciben su nombre porque tienen forma circular. Bien. Entonces ya vimos serosa, ya vimos muscular. Por debajo de la muscular nos vamos a encontrar con la submucosa. Y por último, la capa más interna, que es esto que estamos observando en este caso del estómago, sería la mucosa propiamente. ¿Ya? Ahora, yo le estoy diciendo que todos los órganos del tubo digestivo tienen estas 4 capas, sí. Pero lo único que difiere, por así decirlo, es la constitución de la mucosa en cada víscera. Van a ver que es distinta en cada víscera del tubo digestivo. Cada una tiene ciertas cualidades que permiten que ese órgano trabaje de distinta manera, ¿ya? Para llegar al fin, ¿no?, de que sea absorber los alimentos que nosotros estamos consumiendo. Entonces ahorita lo vamos a estudiar bien. Fíjense que el estómago, hablando de toda su mucosa, chicos, ya en su parte interna está compuesta por un montón de repliegues. Ya acá se dan cuenta, son como caminos sinuosos, serpenteantes, ¿no? Bien, pero resulta que estos repliegues ya carece, bueno, el estómago carece de estos repliegues a nivel del fundus gástrico, y en esta parte del píloro también hay menor cantidad. Ahora, lo interesante es que esta mucosa a esta altura, esta conexión que tiene con el duodeno, se imagina. ¿Qué quiere decir que se imagina? Que se mete para adentro, ¿ya? Formando así un esfínter, y ese esfínter va a ser el esfínter pilórico. Ese esfínter es muy importante porque es a partir de ese que se evita que el contenido gástrico pase hacia el duodeno antes de que los alimentos hayan sido ya metabolizados propiamente, ¿no? Porque es a nivel del estómago donde inicia el metabolismo de los alimentos propiamente, su destrucción, si ustedes quieren decirlo así. ¿Ya? Entonces, eso es importante. Ahora fíjense, esta imagen de acá me sirve para ver las capas musculares del estómago propiamente. Y bueno, básicamente cumple con que tenga fibras longitudinales, sí, tiene fibras longitudinales. Cumple con que tenga fibras circulares, sí. Las únicas fibras musculares que se le agregan al estómago son fibras oblicuas, chicos. Que fíjense, son estas de acá. Fibras oblicuas. Esa es la única diferencia. Acá se ve una imagen mucho más acercada de cómo se imagina la mucosa del estómago para formar el esfínter pilórico. ¿Ya? Entonces, prácticamente esta es la terminación del estómago. ¿Dónde estaba iniciando? A nivel del cardias. ¿Y dónde termina? A nivel del esfínter pilórico, donde se conecta con la primera porción del tubo de así va. Bien, ahora si esto es importante, esto es pregunta de examen, más que seguro sí o sí va a entrar al menos una de estas ramas de acá. La irrigación del estómago, chicos, principalmente lo que es su curvatura menor y su curvatura mayor, ¿ya? Bien, entonces fíjense cómo va esto acá. Tenemos aquí a mi estómago, aquí vamos a tener al vaso, ahí está el hígado y esta es mi aorta abdominal. La aorta abdominal, entonces, fíjense, me da este tronquingo
Bien importante. ¿Qué es el tronco celíaco, no? Bien. Ahora, este tronco celíaco me da 3 ramas terminales. Una que se dirige hacia el vaso, que se llama Esplénica. arteria esplénica. Bien. Otra que se dirige hacia el hígado, que se llama Hepática común. hepática Común. común. Bien. ¿Ya? Y esa hepática común, fíjense, llega a un punto en que empieza a descender. ¿Cómo se llama esta rama cuando empieza a descender? Gastroduodenal. Gastroduodenal. Y a partir de ese punto que esta arteria hepática común empieza a descender, ya se continúa también hacia adelante y cambia de nombre igual. Hepática Y propia. la hepática propia. Entonces ahí tienen. Ya. Primero es hepática común, cuando empieza a descender se llama arteria gastroduodenal. Ya, y su continuación superiormente hacia el hígado es la arteria hepática propia. Ahora, ¿qué otra rama más me da el tronco celíaco? Gástrica izquierda. Aquí está. La gástrica izquierda o coronaria estomáquica, que se dirige directamente a la curvatura menor, pero no la está llegando en toda su extensión, sino que por así decirlo llega hasta la mitad. Y la otra mitad va a ser territorio de la arteria gástrica derecha, porque si esta es la arteria gástrica izquierda, tiene que haber derecha, ¿no? ¿Y de dónde están haciendo la derecha? De la hepática De propia. la hepática común. ¿Ya? Entonces eso suelen preguntar, perdón, de la hepática propia. Eso suelen preguntar. La arteria gástrica derecha, rama de la arteria hepática propia, que es rama de la arteria hepática común, que es rama del tronco celíaco. Y la gástrica izquierda, como está doctor, buenas tardes, están haciendo directamente lo que es el tronco celíaco. Ya eso no se pueden olvidar. Entonces, chicos, serían las 3. Son 2 para curvatura menor. La gástrica izquierda, que nace directamente el tronco celíaco, y la gástrica derecha, que nace la hepática propia. Ya, eso es lo que tienen que saber. Bien. La gástrica izquierda es estomáquica coronaria o estomática. Coronaria estomáquica. Pero estomáquica o tica. Chica, Ahí. con Q. Ya. Ajá. Y esta gástrica derecha es pilórica. Así se llama. ¿Ya? Bien. Ahora, aparte de la curvatura menor, también tenemos la curvatura mayor y esta igual la pregunta. Ya fíjense que esta arteria gastroduodenal va a llegar a un punto en que se bifurca. Y una de esas ramas que se dirige justamente hacia la curvatura mayor. ¿Cómo se la conoce esta arteria, chicos? Gastroepifreica derecha. Gastroepifreica o gastroomental, del lado derecho. Y si hay una derecha, tiene que haber una izquierda, ¿no? ¿Y de dónde nace la izquierda? De la esplénica. Del esplénico. Entonces, ahí está. Esto sí o sí se lo va a preguntar. ¿Ya? No pueden no sabérselo. Bien, aquí tiene una imagen más bonita, esto ya es de Atlas, tal cual, tronco celíaco, como me da aquí a la arteria gástrica izquierda, discurre por la curvatura menor. Y a ver, sigámosla, esta otra ya sería gástrica derecha, fíjense, están haciendo de la arteria hepática propia, y la hepática propia de la arteria hepática común, que a su vez tronco celíaco. Ahora curvatura mayor, sigamos primero esta es la arteria gastromental o gastroepifreica izquierda, que nace como rama de la esplénica. Y la gastroepifreica derecha, ya fíjense, es rama terminal de la gastroduodenal, que a su vez es rama de la hepática común, que a su vez es rama del tronco celíaco. Ya, entonces, ahí tienen un esquema donde prácticamente se lo resume, por si tienen alguna duda todavía. Bien. Les voy a pasar la diapositiva, chicos. Se las voy a pasar. Ahí la cística está saliendo de la hepática propia, ¿no? Sí. Porque la mayoría de los auxiliares dice que sale de la bifurcación derecha de la En hepática realidad, propia. fíjate que acá sí está cumpliendo, porque esta imagen del lente no es que estén haciendo directamente la hepática propia, sino que están haciendo justamente de su bifurcación. Fíjate, esta es la hepática propia, acá se está bifurcando en rama derecha y rama izquierda. Y de la rama derecha están haciendo recién la arteria cística, pero pueden hacer directamente la hepática propia. Ya no siempre es toma 2, 4, digamos, en medicina. Entonces, hay esa diferencia. Pero ¿y si preguntan en el examen? Si preguntan en el examen, más que seguro va a ser hepática propia directamente. Ya no rama derecha, no suelen ser tan quisquillosos en esa parte. Bien, el drenaje venoso, chicos, es tal cual el mismo que de las arterias. O sea, si teníamos una arteria gástrica derecha, vamos a tener una vena gástrica derecha. Y así sucesivamente. Ahora la diferencia es saber dónde drenan cada una de esas venitas. Y ahí sigámosla. Fíjense, esta que estoy señalando acá es la vena gástrica izquierda y esta acá es la vena gástrica derecha. Las dos están viniendo a drenar a esta gran vena acá. ¿Cuál es? La vena porta hepática. Bien, ahora veamos la de la curvatura mayor. Fíjense,
Acá, chicos, tenemos a la arteria gastroomental del lado izquierdo, que está naciendo de la esplénica propiamente. Y será que, bueno, ya está drenando acá, en la esplénica propiamente. Ahora, esto acá quiero mostrar que en la que es la gastromental del lado derecho, ya, fíjense, llega a esta altura de acá, se une con la vena pancreato-duodenal apóstero inferior y de esa manera van y drenan directamente la mesentérica superior. Entonces, en resumen, la gastroepiploica, ya, izquierda, drena directamente la vena esplénica. La gastroepiploica derecha drena directamente a la mesentérica superior. ¿Ya? Y ahora, y esta disposición igual la suelen preguntar. Fíjense que si seguimos a la esplénica, a la mesentérica superior y a la mesentérica inferior, las tres confluyen, se unen entre sí y me forman la vena porta hepática. Ya, entonces eso igual no se pueden olvidar. Todo está conformada la vena porta hepática. Ahí está lo que les decía. Bueno, aquí otra imagen, que es prácticamente lo mismo que esto, solo que más esquemático. A ver, la inervación, esto sí quiero que tomen atención acá porque es lo mismo para todo el tubo digestivo y quiero que le entiendan, ya que si le entienden a esto, no se va a hacer repetitivo para los otros órganos. Bien, ¿qué tenemos acá? Al diafragma. ¿Qué está pasando por ahí? El esófago. A esta altura tenemos que el esófago se está conectando con el estómago, entonces esto ya es cardias, ¿ya? Y acá hacia la derecha, el hígado. Bien, en medio de este tubito sería la aorta abdominal, chicos. ¿Ya? Y acá tenemos al tronco celíaco con sus respectivas tres ramas terminales. Ahora, fíjense, ¿qué nervio pasaba anterior al esófago? ¿Qué nervio? No, antes de eso, ¿qué nervio vago es? ¿Derecho o izquierdo? Derecho. Están mal ustedes. El izquierdo. Nervio vago izquierdo. Acuérdense, el izquierdo es anterior, el derecho es posterior. ¿Ya? A ver, entonces, sigámoslo, ya sabemos. Teníamos acá el esófago y fíjense cómo va bajando lo que es mi nervio vago. ¿Ya? Entonces prácticamente está ubicado en todo el extremo inferior del esófago y sigue la curvatura menor del estómago, donde me da un montón de ramitos para este estómago, que se lo conocen como ramos gástricos. ¿Ya? Uno de esos ramos gástricos es el más voluminoso de toditos y se lo conoce como nervio gástrico anterior. Ya, ese es importante. Ahora, fíjense, tenemos el nervio vago izquierdo, ahí tenemos el nervio gástrico anterior, pero resulta que también otra de las ramas que me da este nervio vago izquierdo, ya, se dirige hacia el hígado, chicos. Por eso se le llama rama hepática. ¿Ya? Y esta rama hepática, ¿por qué se las menciono? O sea, ¿qué tiene que ver ahorita hígado? Ya, es importante porque a partir de esta nace otra ramita que desciende y se dirige hacia el píloro, ya, dándome así a lo que se conoce como el ramo píloro. Prácticamente es este nervio el que me va a estar inervando al píloro parasimpáticamente. ¿Ya? Bien, esto es importante. Ahorita vamos a confluir todo y les voy a explicar por qué es su importancia cada uno. Entonces, esto de acá es territorio de una vista anterior, por así decirlo. ¿Ya? Ahora veamos qué pasa con una vista posterior. Ahorita fíjense, esta es la misma imagen de acá, solo que ya de un atlas, ¿no? Propiamente. Aquí está mi esófago y acá está descendiendo el nervio vago izquierdo. Y fíjense cómo me da un montón de ramos gástricos. Pero esta ramita, que es la más voluminosa de todita, es un nervio gástrico anterior. Y acá lo mismo, me está dando una ramita que se dirige hacia el hígado. Esta es la rama hepática. Y fíjense cómo una de estas ramas hepáticas nace esta otra ramita que es la rama pilórica, que se dirige justamente hacia el píloro. Ya es tal cual, lo mismo que esto de acá. Bien, ahora veamos una vista posterior. Mismo dibujo. Tenemos al diafragma, al esófago, al estómago, al hígado, a la aorta abdominal y al tronco celíaco. Bien, ahora estamos viendo al nervio vago, pero desde una vista posterior. Tenga la facción, esto acá, ¿no? A veces que lo otro.
Vamos bien. Volvamos entonces. Teníamos que esta va a ser una vista posterior y lo que está descendiendo acá va a corresponder al nervio vago derecho. Estamos hablando posteriormente. Y fíjense, acá no cambia nada con el izquierdo de momento. Sigue descendiendo por el esófago, por la curvatura menor del estómago, da sus respectivos ramos gástricos y de igual manera da un ramo más voluminoso, ¿ya? Que se lo conoce como el nervio gástrico posterior, bien, o nervio asesino del látex. Y ahorita vamos a ver por qué. Bien, está el nervio derecho, el asesino del látex. Y ahora, para seguir con la disposición de este nervio vago derecho, vamos a ocupar ahora un poquito lo que es el plexo celíaco. Ya ahorita se lo voy a explicar bien con la pizarra, pero en el momento quiero que sepan esto de acá. Fíjense, al ladito de lo que es mi tronco celíaco, vamos a encontrar dos ganglios nerviosos que tienen forma de una semiluna, por así decirlo, ya que se los conocen justamente como los ganglios celíacos o ganglios semilunares. ¿Ya? Como tienen forma de una semiluna, van a tener como dos cuernos, por así decirlo. Un cuerno que mira para afuera, que es el cuerno lateral, y un cuerno que mira para adentro, que es el cuerno medial. Ya, eso es importante porque a partir de esos cuernos van a saber cómo van a ir llegando todos mis nervios. Ya, entonces fíjense, hay un nervio que atraviesa un orificio accesorio del diafragma, ¿ya? Que baja y se conecta directamente con el cuerno lateral de este ganglio semilunar derecho. ¿Ya? ¿De qué nervio estoy hablando? Del nervio esplácnico mayor. Ahorita en pizarra les voy a explicar de dónde nace exactamente ese nervio esplácnico mayor. De momento quiero que sepan eso. Viene el nervio esplácnico mayor, atraviesa el diafragma y llega hacia el cuerno lateral del ganglio celíaco. Ahora, resulta que este nervio vago derecho también va a dar una ramita, ¿ya? Bueno, aquí está el nervio esplácnico izquierdo, mayor izquierdo, y ahora el nervio vago derecho también, fíjense, está una ramita que se dirige hacia el ganglio celíaco, que se la conoce como rama celíaca, ya, pero la diferencia es que esta rama se une hacia su cuerno medial. Bien, entonces, cuerno lateral, nervio esplácnico mayor, cuerno medial, derecho, el nervio vago derecho a través de su ramo celíaco. Esto es lo que sucede normalmente. Ya no hay un ramo celíaco del lado izquierdo, por lo general, pero en algunos organismos sí existe. Y cuando existe ese ramo, se conecta justamente igual con el cuerno medial, pero del ganglio semilunar o celíaco del lado izquierdo. ¿Ya se entiende entonces esa disposición? Tienen que saberla, es importante. Gracias. Bien. Ahí está. Ahora fíjense, cuando existe esta comunicación entre lo que es el nervio esplácnico mayor y lo que es el ramo celíaco del nervio vago, se forma un asa, chicos. Y esta asa se lo conoce como el asa memorable de Reisberg. ¿Se acuerdan de este tipazo? ¿Se acuerdan de él? Había un nervio que recibía también su epónimo. ¿Qué nervio es? ¿Y es rama de quién? ¿O de dónde nacía? ¿A quién acompaña? Para escrenderle, chicos, para escrenderle. No. Un poquito más arriba. No, un poquito más abajo. Del nervio facial. Es el que transporta su porción sensitiva. Ya no se puede olvidar de eso. Nervio intermediario de Reisberg, que lo vamos a volver a estudiar desde aquí, a ver la siguiente semana en su parcial. De la subsiguiente a esa, iniciamos neuro. Ya, y ahí lo vamos a estudiar todito otra vez. Ya, bien. No, esta semana que viene dan su parcial y la siguiente ya iniciamos con neuro. O sea que la misma semana va a dar su parcial práctico, el viernes. Bien, ahora, fíjense que acá se está cumpliendo esta otra apariencia que puede tener el nervio vago derecho, que no solamente me va a dar un ramo celíaco para el ganglio semilunar izquierdo, sino que también da un ramo para el ganglio semilunar del lado derecho, que de igual manera se junta con su cuerno medial y me forma, junto con el nervio esplácnico mayor del lado derecho, otra asa, chicos. Y esa asa se la conoce como la asa del Lance. ¿Ya? Entonces, esa disposición. Esto es lo principal. ¿Ya? Esto, no. Eso suele suceder en muy pocas ocasiones.
En cambio, está acá, casi siempre está presente. Ya ténganlo en cuenta eso de ahí. Bien, fíjense, esta ya es una imagen de Atlas, mucho más bonita, es una vista posterior. Este es mi esófago y aquí está bajando el nervio vago derecho. Y ese nervio vago derecho se está distribuyendo por toda la curvatura menor, dando distintos ramos gástricos. Este nervio que está acá corresponde al más voluminoso de estos ramos gástricos, entonces se lo conoce como nervio gástrico posterior o nervio asesino del atlas. Ya así tal cual. Y fíjense, este es mi tronco celíaco. Acá, chicos, fíjense, al ladito del tronco celíaco están los ganglios semilunares o ganglios celíacos que yo les decía. Y fíjense, tienen un cuerno medial y un cuerno lateral. Y este cuerno lateral se le está uniendo el nervio esplandico mayor, mientras que este cuerno medial está viniendo el ramo celíaco, acá se ve bonito el ramo celíaco, del nervio vago derecho. ¿Ya? Esa disposición. Plexo celíaco no es solo eso. Terminémoslo acá. Analizar. Ya, a ver, chicos, describamos rápidamente el plexo celíaco y por qué es importante este plexo de acá. Ya, a ver, chicos, tomen atención acá. Primero vamos a hacer acá la aorta abdominal. De la aorta abdominal teníamos el tronco celíaco, no lo voy a hacer esquemáticamente. Bien, el tronco celíaco ya sabemos sus 3 ramas, no las voy a hacer para no ocupar espacio. ¿Qué quiero que sepan? Que el plexo celíaco es un conjunto de ganglios nerviosos. ¿Ya cuáles son esos ganglios nerviosos? Es la pregunta ahora. ¿Ya? Al ladito del tronco celíaco o lateralmente a ellos tenemos 2 ganglios celíacos, que son los ganglios semilunares que yo les decía. Ahí tenemos el ganglio semilunar del lado derecho y el ganglio semilunar del lado izquierdo. Bien, ¿qué más tenemos? Un poquito por debajo del tronco celíaco está naciendo otra arteria, chicos, que le está dando irrigación a todo el intestino delgado y la parte derecha del colon. ¿De qué arteria estoy hablando? Mesenterica superior. Bien, gracias. Y resulta que superiormente o junto al nacimiento de esta arteria vamos a encontrar aquí otro ganglio más, que es el ganglio mesentérico superior propiamente, que por lo general es uno solo, pero pueden ser 2. ¿Ya? ¿Qué más? Un poquito por debajo del nacimiento de esta mesentérica superior nacen 2 ramas así horizontales que se dirigen hacia los riñones. ¿Cómo se llaman? Arterias renales. Bien. Y resulta que entre la aorta y la arteria renal tenemos otros 2 ganglios más. ¿Ya? Así. Estos se llaman ganglios aórtico-renales. ¿Ya? Entonces, hasta ahí ya tenemos los principales ganglios nerviosos que me conforman a mi plexo celíaco. Ahora, ¿cómo decía la historia? ¿Qué sucedía? ¿Qué nervios venían? ¿Ya? Primero, nervio esplandico mayor. ¿Ya? Esto no se lo mencioné. Resulta que la inervación de todo el sistema digestivo viene de 2 lados. Del sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. ¿Y cuál es la regla que yo les enseñé? El simpático, ¿qué hacía? ¿Estimulaba o inhibía? Principalmente estimula, ¿no? Mientras que el parasimpático hace lo contrario, por lo general. Pero ¿cuál era la característica en el tubo digestivo? Que sucedía lo contrario, exacto. En este caso, entonces, el parasimpático va a estimular y el simpático va a inhibir. Y ahora tenemos que saber, ¿y de dónde llegan esas fibras? ¿De dónde llega el parasimpático? ¿De dónde llegan las fibras simpáticas? Facilín. Fíjense, primero las parasimpáticas, porque son las más cortitas. ¿Ya? Acá voy a hacer, digamos, mi tronco encefálico. Se está dividiendo en 3 porciones. Superior e inferior son mesencéfalo, puente y bulbo raquídeo. ¿Ya? A nivel del bulbo raquídeo, chicos, resulta que hay 2 eminencias que se las conocen como las olivas vulvares. Y por detrás de estas olivas vulvares existe un surco llamado surco posterolateral, que está dando origen aparente a 3 nervios craneales: el glosofaringio, el vago y el espinal. Entonces, ¿dónde se está dando el origen aparente del vago? En el surco posterolateral del bulbo raquídeo. Entonces, fíjense, a partir de ahí, lo que va a hacer el nervio vago es ir descendiendo por todo el cuerpo. Yo voy a hacer esquemático solo para que se entienda, y va a llegar hacia el abdomen. ¿Ya? Va a llegar hacia la cavidad abdominal, lo que estábamos viendo. ¿Ya? Bien. El que me interesa es el nervio vago derecho.
porque ese me da el ramo celíaco. ¿Ya? ¿A qué quiere ver con esto? Que de momento, a esta altura, el nervio vago, chicos, va a ser el encargado de transmitir la información parasimpática. ¿Cómo? A través de un núcleo que él tiene, acá justamente en el bulbo. Bueno, tiene un montón de núcleos. El núcleo parasimpático se lo conoce como el núcleo dorsal del vago. Y se los voy mencionando porque cuando veamos neuronato me los van a aprender toditos los núcleos. Ya son como entre 5 a 6 núcleos que dan el origen real al vago. Aquí estamos mencionando solamente un núcleo que da el origen a las fibras parasimpáticas. Ya, entonces, las fibras parasimpáticas nacen en el núcleo dorsal del vago, luego salen por el nervio propiamente ubicado en su origen aparente, que es el surco posterolateral, y de ahí empieza a descender, ¿no, chicos? ¿Se acuerdan? Pasa por el agujero yugular, va a pasar por el cuello, forma parte del paquete vasculonervioso, va a pasar por todo el tórax, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero que veamos ahorita que ese nervio vago llega hacia el abdomen. Bien, y el abdomen, el nervio vago derecho, me va a dar una ramita, que es la rama celíaca, que se dirige hacia el cuerno medial ya, de nuestro plexo celíaco. Entonces, hasta ahí, todo bien, ¿no? ¿Sí? ¿Me entendieron? Sí. ¿Saben de dónde nacen las fibras parasimpáticas ahora? Bien, belleza. Ahora, vayamos a lo un poquito más complicado, por así decirlo, que es ver de dónde nacen las fibras simpáticas. Ahora sí, fíjense que acá voy a hacer otro dibujo. Esto acá, chicos, va a ser la continuación de mi bulbo raquídeo, que hacia abajo ya se va a conocer como médula espinal. Y si yo hago un corte en la médula espinal y miro ese corte desde arriba, voy a ver la siguiente figura. Y ahí esto ya es para neuronato. Bien, voy a ver que la médula espinal en su interior está compuesta por dos tipos de sustancias. Una sustancia gris y una sustancia blanca. ¿No? Eso seguramente ya lo estudiaron en esto. Bien, para no alargarme mucho, resulta que de esta sustancia gris, chicos, ya a nivel de la médula, se va a dividir en dos partes principalmente. Una parte anterior y una parte posterior, que se las conocen como las astas. Entonces tenemos astas anteriores y astas posteriores. Esto sucede en toda la médula espinal. Sin embargo, la médula espinal que se encuentra a nivel dorsal, ya a nivel de toda la columna vertebral, estoy hablando de T1 hasta T12 aproximadamente, cuenta con otro tipo de astas. ¿Ya? Entonces, unas astas mediales, que reciben justamente ese nombre porque están en el medio, y a partir de esas astas, chicos, nace la información simpática. Entonces, este es un núcleo de origen de las fibras simpáticas. ¿Ya? Y luego, ya sabemos, ¿no?, cómo se forman los nervios raquídeos. Nacían raíces posteriores, nacían raíces anteriores. Las posteriores se juntan, hay un punto en que se dilatan, forman un ganglio raquídeo, ya, y luego sigue. Mientras que las fibras anteriores igual se juntan, y va a llegar a un punto en que estas y estas confluyen, y ahí me forman propiamente al nervio raquídeo. Ya, y así sucede con todo, digamos. Tenemos nervios raquídeos C1, C2, C3, C4, etc. Ahorita quiero que se concentren en los nervios raquídeos torácicos. Ya, y específicamente en los nervios raquídeos torácicos que van desde T6 hasta T9, porque son estos nervios raquídeos de T6 hasta T9 que se juntan entre ellos y me forman un nervio. Ese nervio que forman es el nervio esplácnico mayor. ¿Ya? Entonces ya estamos viendo de dónde nace el nervio esplácnico mayor. De las fibras simpáticas que nacen desde T6 hasta T9. ¿Ya? Ahora, vamos a terminar con estos nervios extremos, porque resulta que no solamente el mayor forma parte del plexo celíaco, sino que también si hay un mayor tiene que haber su contraparte, ¿no? Hay un menor. Entonces el menor, fíjense, se va a formar desde T10 hasta T11. Entonces este otro nervio es el nervio esplácnico menor. Y resulta que también hay otro nervio esplácnico más, que nace desde únicamente T12, que se le conoce como nervio esplácnico imo o mínimo, cualquiera de esos dos nombres tiene. ¿Ya? Ahora, combinemos todo esto que ya aprendimos. Ya sabemos de dónde nacen las fibras parasimpáticas, ya sabemos dónde terminan. Ahora, ya sabemos de dónde nacen las fibras simpáticas, ya sabemos cómo se van a ir juntando. Ahora, ¿dónde termina cada una de ellas? Eso es lo que tenemos que saber. Entonces, el nervio esplácnico mayor, ¿cuál es la regla? Que venía atravesado un llano accesorio del diafragma y se unía hacia el asta lateral
de mi ganglio celíaco. Y lo mismo hacía el del lado izquierdo. Ahora, la diferencia acá, la principal diferencia, es que en este ganglio del lado derecho, chicos, ya le está llegando no solo el nervio esplático mayor, sino que también el ramo celíaco, el nervio vago, y me forma el asa memorable raíz. Ya está ahí, entonces es lo mismo que ya vimos anteriormente. Ahora, ¿hacia dónde se va el nervio esplático menor? Eso es lo que tenemos que saber. Resulta que este nervio esplático menor, ¿ves este color? Va a atravesar también un llato accesorio del diafragma y a este nivel de la región celíaca se va a trifurcar. Que se trifurque quiere decir que se divida en tres ramitos. ¿Ya? Un ramo se va hacia el ganglio semilunar respectivo, otro ganglio se va hacia el ganglio mesentérico superior y otro ramo se va hacia el ganglio aórtico renal. Ya lo mismo sucede del otro lado, ahí solo hice un lado. ¿Ya? ¿Se entiende? Bien, y por último, el nervio esplático quimo, ¿hacia dónde viene? Resulta que acá me olvidé de explicarlo. Hay otros ganglios más que también forman parte del plexo celíaco que se encuentran netamente en las arterias renales. Por eso se los llaman ganglios renales. Propiamente. Porque a veces solo El esplático sí, suele ser inconstante. Los otros dos sí son súper constantes. Ya, pero cuando están hay que estudiarlo, ¿no? Por eso lo menciono. Pero sí. Bien, entonces, si existe el nervio esplático este viene y directamente va a llegar hacia el ganglio renal. Ya lo mismo sucede del otro lado. ¿Se entiende entonces, chicos? Todo ese conjunto de conexiones entre estos nervios y estos ganglios me forman lo que se conoce como el plexo celíaco. ¿Ya? Y ahora, ¿qué pasa después? Digamos, ya sabemos cómo está, pero ¿cómo se empieza a transmitir la información? Resulta que, por así decirlo, de este plexo celíaco ya van a seguir naciendo más fibras. De acá nacen más fibras, otra fibra más, que son nervios técnicamente. ¿Ya? Y estos nervios van a formar subplexos, chicos. ¿Ya? Subplexos que básicamente constituyen a cada rama arterial de la aorta abdominal. Por ejemplo, si yo tengo acá a mi arteria gástrica derecha, digamos, está acá, va a tener un plexo nervioso que está naciendo el plexo celíaco, ya que va a estar prácticamente no envolviendo, sino siguiendo durante todo su trayecto. Hay conexiones uno con otro, ¿ya? Y como está siguiendo en este caso la arteria gástrica derecha, ese plexo se llama plexo gástrico, plexo de la arteria gástrica derecha. Y así sucesivamente sucede con cada arteria. Hay un plexo de la arteria mesentérica superior, plexo de la arteria mesentérica inferior, o sea, de todas las ramas de la aorta abdominal. ¿Ya? Entonces, a partir de esos plexos, es que se empiezan a transmitir tanto la información parasimpática, gracias al vago, como la simpática, gracias al esplácnico mayor, el esplácnico menor, y cuando existe el hilo. ¿Ya? ¿Y dónde termina todo eso? ¿Ya? Porque no simplemente va a llegar al órgano, ¿no? A ver, terminemos esto de acá. Aprovechando que les dije que esta era la arteria gástrica derecha, vamos a hacer que esta es la curvatura menor del estómago, por así decirlo. ¿Ya? Y a ver, resulta que estos nervios, cuando siguen esta arteria para llegar a su respectivo órgano, van a penetrar por las distintas capas que tiene dicho órgano. Ya van a penetrar. Y me interesa que ustedes sepan siempre la disposición de dos plexos nerviosos microscópicos que se forman. Ya esto ya es dentro de la propia constitución anatómica. ¿Se acuerdan que cuando nosotros hablamos de constitución anatómica habían 4 capas? Estaba la serosa, estaba la muscular, la submucosa y la mucosa propiamente, ¿no? Entonces resulta que todos estos nervios penetran por todas esas capas. Y hay, a ver, voy a hacer acá. Digamos que esta es la serosa. Digamos que por detrás de la serosa viene la muscular, ¿no? Y la muscular, en un principio, tiene una fibra longitudinal y luego tiene fibras circulares propiamente, ¿no? Ahora, estos nervios van penetrando por la serosa, llegan hacia el intersticio que hay entre las longitudinales y las circulares, y a esta altura de acá me forman un primer plexo nervioso, que se lo conoce como el plexo de Auerbach. Ese es importantísimo, porque es gracias a este plexo nervioso que el sistema digestivo puede realizar el peristaltismo. Es decir, los movimientos para permitir el paso de todos los alimentos. ¿Ya? Pero no se queda ahí, resulta que hay otras fibras nerviosas que siguen bajando un poco más. A ver, por debajo de la capa muscular tenemos a la submucosa, ¿no? Y por debajo de la mucosa, por debajo de la submucosa, la mucosa propiamente, que
que es la capa más interna. Y hay otros nervios que justamente se forman a este nivel de la submucosa, formando otro plexo nervioso, que se lo conocemos como el plexo de Meissner. Bien. Bien, y el plexo de Meissner es importante porque ese estimula la secreción de las glándulas intestinales. ¿Ya? Y ahí terminan. Hasta ahí llegaron los nervios. Bien, fuimos desde su origen hasta su terminación. Y así sucede en todo el sistema digestivo. Por eso quería que lo aprendan acá para no ser repetitivo luego con los otros órganos. ¿Se entendió? ¿Dudas, preguntas que tengan? ¿Seguros? Porque yo le voy a preguntar ahorita en su examen todo esto, por si acaso. Les estoy avisando. Ya. A ver, sigamos. Fíjense, ahí está lo que yo les decía. Cómo es que a partir del plexo celíaco se forman otros subplexos. ¿A qué me refiero con esto? Sigamos acá. Esta es la arteria gástrica izquierda. Y por acá, chicos, se está formando el plexo nervioso de la arteria gástrica izquierda, que luego va a penetrar las paredes, en este caso el estómago, y va a hacer eso que ya les expliqué. Bien, así funciona. Cada arteria tiene su propio plexo. Exactamente, cada rama de la aorta abdominal. A ver, esto no es estómago, es parte del intestino delgado, pero es una disposición interesante para ver estos plexos nerviosos. Fíjense, esto es la serosa. Aquí tenemos a la primera capa superficial muscular, que es la longitudinal, y la segunda capa muscular, que es profunda, que es la circular. Y entre la circular y la longitudinal teníamos este plexo nervioso de acá, que es el plexo nervioso de Auerbach. ¿Ya? Sigamos bajando. Por debajo de la muscular tenemos a la submucosa, chicos. Y por debajo de la submucosa, perdón, a la mucosa propiamente. Y fíjense, en la submucosa tenemos otro plexo nervioso, que es el plexo de Meissner. Bien, ahí está. Eso es su nombre completo, ¿no? Plexo mioentérico de Auerbach. Mio porque hace referencia a músculos, ya entérico porque es del sistema digestivo, ¿no? Y el plexo submucoso de Auerbach. Submucoso porque se encuentra en la submucosa, ¿no? No hay mucho misterio ahí. Bien, y así, chicos. Aquí hay otra imagen. Ahí prácticamente le hice un esquema de cómo va viajando todo, cómo se va formando. Y acá tienen prácticamente cómo Rubier nos divide, ¿no?, a toda la inervación del estómago, diciendo que se forman tres tipos de pedículos. Y a partir de esos pedículos vemos que son conjuntos de distintos plexos nerviosos, ¿no? Y ahí tiene dónde van haciendo cada uno de ellos. Bien. Entonces no quedó ninguna duda en cuanto a estómago, ¿no? ¿Sí? ¿No? ¿Qué dice? No. Ya, entonces pasemos rápidamente a duodeno. Bien, chicos, cuando hablamos del duodeno, ya vamos a ver su origen y su terminación, primero que nada. ¿Dónde se origina el duodeno? ¿A qué nivel dijimos? Ya, pero anatómicamente, ¿cómo lo observamos? ¿A través de qué? Este surquito que me separa estómago de duodeno, ¿cómo se llama? Surco duodeno pilórico. Ya, luego fíjense, el duodeno, chicos, tiene 4 porciones. Una porción superior, que es su porción dilatada, por eso se la conoce como bulbo duodenal. Una segunda porción que baja, que es la porción descendente. Bien, otra porción que se vuelve horizontal, por eso se llama porción horizontal propiamente. Y una porción que empieza a ascender, que está aquí marcado de verde. Es la porción ascendente o la cuarta porción del duodeno. A partir de ese punto, fíjense, llega un punto en que la cuarta porción se incurva, forma una verdadera flexura donde se va a estar comunicando con la segunda porción del intestino delgado. Estoy hablando del yeyuno, ¿no? Bien, y en ese punto donde la cuarta porción del duodeno se convierte en yeyuno, se lo conoce como la flexura duodeno yeyunal. Ajá, o también se lo conoce como ángulo de Treves. Importantísimo ese ángulo de Treves. ¿Por qué? Porque van a ver que la parte clínica, ese ángulo de Treves, me sirve para decir que todo el sistema digestivo que está arriba se lo conoce como vías digestivas altas, perdón. Y todo lo que está por debajo del ángulo de Treves son vías digestivas bajas. Ya, eso es importante para que lo tengan en cuenta. Se lo van a preguntar a partir del 7 años.
Ahí están los dos orígenes, dónde están terminando. Bien, fíjense que una relación importante que tiene el duodeno, y es junto con el páncreas, prácticamente puede tener la forma de una C, por así decirlo, que está envolviendo toda la cabeza del páncreas. Por eso, cuando existe, por ejemplo, un tumor en el páncreas, no solamente se puede sacar el páncreas, ¿ya? Porque por la relación tan importante que tiene con el duodeno, también se suele extirpar parte del duodeno, ¿ya? Entonces es una cirugía grave, ya se toma su tiempo para poder sacar dichos órganos. Bien, si nos vamos a la topografía, fijémonos que acá tenemos al estómago y acá está mi duodeno. Tenemos que su primera porción, es decir, el bulbo duodenal, va a estar ubicada en el epigastrio. La segunda porción va a estar ubicada en el hipocondrio derecho, ¿ya? Y luego la porción horizontal va a volver hacia el epigastrio. Lo mismo que la porción ascendente. ¿Ya? Entonces, topográficamente, ¿dónde vamos a encontrar el duodeno? En el epigastrio y en el hipocondrio derecho. ¿Ya? Eso tienen que tenerlo en cuenta. Bien, ahora, ¿cuáles son los medios de fijación del duodeno, chicos? Eso igual lo tienen que aprender sí o sí. ¿Ya? Ustedes, si lo ven así, podrían pensar que está el aumento menor, está el aumento mayor, también sí, en cierta parte ayudan, mas no son los más importantes. Ya, lo más importante que tienen que saber son los siguientes. Para empezar, ya el elemento menor que lo acabamos de mencionar. Pero este acá es uno de los medios de fijación más importantes que tiene el duodeno. Fíjense, tenemos al colédoco y este colédoco va bajando, bajando, bajando y se junta en un momento con este conducto del páncreas, que se lo conoce como conducto pancreático principal de Wilson. Ellos dos se juntan y me forman otra estructura anatómica que se la conoce como la ampolla de Vater. Entonces, a partir de la desembocadura de estos dos conductos, llegan hacia la segunda porción del duodeno, chicos, a través de una estructura anatómica que es una papila prácticamente, que ahorita la vamos a estudiar bien, que se la conoce como la papila mayor o carúncula mayor propiamente. ¿Ya? Pero ahorita la vamos a ver bien. Ahí está, entonces, a través de estos conductos, es importante, y esto sobre todo. Este es, por así decirlo, el medio de fijación más importante que tiene el duodeno, ¿ya? Que es el músculo suspensorio de este propio órgano, así tal cual se llama. Este musculito que está acá, que está hecho de fibras lisas, ¿ya? Que básicamente se está insertando en la flexura duodeno-yeyunal y que luego se dirige hacia el diafragma, ¿ya? Entonces, tuve que estar esto. Entonces ese músculo, chicos, no se lo pueden olvidar. Es importante. Bien, veamos ahora un poquito sobre las relaciones, que eso es de lo más interesante que tiene el duodeno. Veamos relaciones primero en su primera porción, que recibe este otro nombre, la porción superior o bulbo duodenal. Ya, para empezar, ¿de dónde se está proyectando? A nivel de L1, ya eso lo sabemos. Ahora, quiero que se fijen en esto de acá. Este es el estómago, ya lo sabemos, y esta es su continuación, ¿no? Toda esta parte dilatada, chicos, corresponde al bulbo duodenal. Ahora, fijémonos en otra imagen. ¿Qué hicimos? Prácticamente sacamos al aumento menor para poder observar esta estructura de acá, ya que es el pedículo hepático. Recuerden que el pedículo hepático está discurriendo por el borde libre del aumento menor, ¿ya? ¿Y cómo estaba conformado el pedículo hepático? ¿Otra vez? ¿Ven la parte hepática? La hepática propia y... ¿Ya? ¿Y cómo se conforma el conducto coledo? ¿De dónde nace? Bien, fíjense, esta es mi vesícula biliar y de la vesícula biliar nace este conductito, que es el conducto cístico. Bien, del hígado nace este otro conducto, que es el conducto hepático. Llega un punto en que el conducto cístico y el conducto hepático se juntan y me forman al coledo. ¿Ya? Luego ese colédoco desciende, se junta con el conducto pancreático principal, se forma la ampolla de Vater y bueno, ya ahorita vamos a ver cómo termina eso. Bien, pero eso quiero que lo sepan. Entonces, anteriormente está en relación justamente con el aumento menor, también con el hígado, chicos. Sobre todo con esta porción del hígado, que si nosotros, bueno, que ustedes seguramente ya lo repasaron todos sus segmentos, corresponde al cuarto segmento del hígado, que es conocido como el lóbulo cuadrado, ¿no? Bien, entonces, para poder observar esta relación hay que levantar al hígado.
Levantamos al hígado y vemos que este lóbulo cuadrado junto con la vesícula biliar me estaban cubriendo a este nivel al duodeno. Eso igual hay que tenerlo en cuenta. ¿Ya? Inferiormente igual, bueno, en este caso sería superiormente, ¿no? La parte superior corresponde al límite inferior del hiato de Wilson. ¿Ya? La entrada a la transcavidad del equilibrio de esa relación igual es importante que la sepan. Bien, vamos a hacer acá un pequeño tratamiento. ¿Ya? Fíjense, porque acá se está formando un espacio topográfico también. Ya es otro triángulo técnicamente. Ese triángulo se lo conoce como el triángulo interporto-coledociano. ¿Y cómo está conformado este triángulo acá? Facilito. Fíjense, ¿qué se marcó acá? Lateralmente, ¿qué es esto? Bien, el coledo. ¿Qué más? Acá, ¿qué se marcó? Esta vena, la vena. La vena porta. Entonces, colédoco, vena porta e inferiormente el bulbo duodenal. Esos son los límites del triángulo interporto-coledociano. ¿Y cuál es el contenido de este triángulo de acá? Que eso lo tienen que saber. Es esta arteria, chicos. ¿Qué arteria es? A ver, dense cuenta, están haciendo acá. Eso, la arteria gastroduodenal, que es rama la arteria hepática común. ¿Ya? Entonces ahí tiene sus límites, tiene su contenido. Ese es un triángulo importante, sobre todo en el acto quirúrgico. Bien, chicos. Ahora veamos sus relaciones con la segunda porción que ¿están anotando? ¿Verdad? Lo voy a denunciar en derecho autor. Un break. Cerebro viendo. Ah, ¿quieren un break? ¿Por qué? Ya bueno. Ah, sí, ¿cuándo va a dar jornada usted? El sábado yo voy a terminar con vascularización y nervación. ¿Va a ser virtual? No, presencial, aulas. ¿A qué hora? Tipo 10 va a ser. 10 o 11. Creo que tiene examen de salud pública. ¿A qué hora tiene examen de salud? A las 12. A las 12. Ah, entonces va a ser más temprano. A las 12 es de salud pública y a la 1 de más. Podría ser. A ver, voy a ver eso. Incluso que yo tengo la Se me eliminaron los mensajes. Pero voy a buscar. Tengo el año pasado, del 2021, del 2019, para que el más reciente que he puesto año pasado. para que Tú estabas 5.